chispas. Chispas, bien. 7:31 de la mañana. Saludo a Hugo Alconamón, periodista, abogado, colaborador habitual acá del programa. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Buen día, María. Buen día, equipo. Buen día. Buen día. María, Buen día. no sabés, no conocés a Sabina. No recordás la marcha de San Lorenzo. Uf. ¿Qué más? María? Bueno. ¿De qué planeta viniste, barrilete cósmico? Ahora vos conocés las canciones románticas, dale. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Sí? Dígame cualquiera de Luismi. ¿Sos fanático de Luismi también? Pero claro. No, vamos. Vamos a lo nuestro, por Bueno. favor. Hugo, bueno, a ver, tema Corte Suprema. Ayer decíamos, ¿no? Confirmó finalmente que Uñac no puede ser candidato en la provincia de San Juan. San Juan tiene 3 reelecciones consecutivas y dijo que cuenta la que fue vicegobernador porque si no podría hacerle trampa. Pero me parece que en el fallo de la Corte hay más cosas para pensar que la situación de San Juan particular, ¿no? Exacto, porque también es una bajada de línea, María, sobre el concepto de república, los principios republicanos y por ende a su vez sobre reelecciones, ¿sí? ¿Cuál es el límite entre una autocracia y una democracia? Y esto que parece demasiado teórico implica en la práctica que hay varias provincias donde existe la reelección indefinida que por ahí tienen que empezar a mirarse en el espejo. Y no solamente las provincias, después también podés tener municipios. Claro. Mira, ¿cómo es esto? En esencia, recordemos que la Argentina... Para las es un provincias país- son Formosa y Santa Cruz nada más, creo, las que tienen reelección indefinida. Creo que hay una más que ahora no me va a salir de memoria. ¿sí? El punto es que a su vez puede haber diferencias. ¿Por qué? Recordemos un concepto. En el caso de San Juan, tienen un artículo en su propia constitución que te establece esto que vos decías, 3 mandatos. Y acá entonces el jueguito era, Uñac intentó decir, bueno, pero si yo fui como vicegobernador y después intento como gobernador, ¿la de vice cuenta o no cuenta? Y se mandó. Y la Corte lo que dijo, no señor, son 3 mandatos en total y usted con este pasaría a estar 16 años en la cúspide del poder. No. Ahora, después hay otras diferencias, porque en el caso de Formosa, la Constitución de Formosa sí habilita la reelección indefinida. Entonces ahí decís, upa, pará. Entonces que la Corte Nacional ya ahora no tendría que traducir o interpretar una cláusula como en la Constitución de San Juan, sino ya directamente declarar inconstitucional un artículo de la Constitución formoseña. Ya es una diferencia notable, María. Sí, claro. Pero si uno Ahora, lee la resolución, digamos, la fundamentación de Rosenkrantz, parecen ir en esa dirección, porque él dice que si vos te perpetúas en el poder, vas en contra del sistema republicano que tiene la Constitución Nacional. es que ahí a su vez después vas a tener que estar discutiendo sobre federalismo. Claro. Porque recordemos que en principio lo que tenés es que las provincias Son retienen preexistentes, para sí ¿no? todas las atribuciones que no hayan expresamente delegado al Estado Nacional. Ahora, después vos tenés una interpretación del artículo 5º de la Constitución Nacional, y acá ya parece que estamos hablando de leguleyo, pero es el artículo clave que ayer se interpretó y que hasta ahora podían algunos constitucionalistas definir como si fuera una cláusula dormida, María. Te la leo, son 2 líneas nada más. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y después sigue la historia, ¿sí? Ahora lo que te está diciendo la Corte Nacional es... Cada vos, provincia dictará para sí una constitución. bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Claro, bueno, Que asegure, ese bla, parece bla, bla, darle, bla, bla. ese así parece darle la razón a Rosenkrantz, en el sentido que si vos tenés que estar en línea con el republicanismo y la Corte interpreta que perpetuarse en el poder va en contra del sistema republicano, parece estar diciendo que la Corte, que la Constitución formoseña no respeta los principios de la Constitución Nacional. Y entonces ahí vas a tener una discusión. Recordemos de todos modos, María, también es que tenemos una Corte por ahora de 4 miembros, en las cuales a su vez tenés que uno no votó, que es Lorenzetti, con lo cual votaron 3. Ahora podrías interpretar, llegado el caso, que la posición de Rosenkrantz, que llega a hablar sobre los límites entre autocracia y democracia,
vos ves y decís, mirá, se fue un poco de mambo. Hay que ver si en la discusión sobre Formosa, después qué pasa con Lorenzetti, con Rosati, con Maqueda. O sea, estamos ahí. Claro. Como mínimo, esto te pone en alerta a todos los mandatarios que le dan a las urnas, como si fueran chimichurri, y que por lo menos tienen que empezar a cuidarse, ¿sí? Claro. Además, hablan expresamente en el fallo, María, que es interesantísimo, sobre los experimentos institucionales que intentan forzar o incluso hacen desaparecer los principios republicanos de la Constitución. Entonces, acá está lo que vos decís. Hay que ver cómo congeniás federalismo y autonomías provinciales sin que ninguno se pase de rosca. Sí, y hay otra cosa en la que no se mete en Catamarca, es la tercera provincia con reelecciones indefinidas acá está, más ¿viste? cerca. Tenías razón. Pero el tema de los sistemas electorales, porque hay toda una discusión, la ley de lemas, los acoples, cuánto esos sistemas electorales que tienden a favorecer a los oficialismos desvirtúan el sentido del voto popular, digamos. Que la Corte hasta ahora no se metió, pero es la otra trampa, digamos, allí donde no hay reelecciones indefinidas o donde las hay incluso, además está la cuestión de cómo se toquetean los sistemas electorales, ¿no? Y no solo los electorales. En el voto de Rosenkrantz llegan a decir lo siguiente, atentos oyentes. Los gobernadores gozan de una importante preeminencia frente a eventuales competidores electorales. Claro. Porque manejan la agenda política, tienen más cobertura de los medios, controlan los instrumentos del poder estatal, y esto, argumentó Rosenkrantz, rompe las condiciones generales de igualdad. Vos, que sos politóloga, María, es lo que los politólogos llaman la cancha inclinada. La cancha inclinada, sí. E inclinás la cancha a tu favor. Claro. Sí, pero eso es así, No, digamos, claro. no tenés manera, porque entonces, digo, Eso es como decir que el viento sopla, básicamente, porque no importa qué oficialismo estés hablando, todos los oficialismos corren con ventaja. En elecciones locales, claro, ¿no? Después sí. El punto es, por eso exacto. insisto, donde trazamos la línea sobre hasta dónde es el libre juego de las provincias, donde el federalismo debe ser respetado y por tanto la autonomía provincial rige, y dónde poner la línea y decir, no, macho, esto es offside, ni con VAR, esto es offside, se terminó. Entonces, esta es la discusión. Bien, Recordemos algo, en el caso de San Juan, vos tenés Alberto Fernández, el propio Uñac, clamaron en contra del fallo de la Corte, pero vos también después tenés, hay que recordar acá, que hay algunos que estuvieron celebrando esto. Recordemos por un lado que este fallo se apoya en un precedente que es el de Río Negro, en el cual fue Martín Soria, el actual ministro de Justicia, el que bregó por el fallo de la Corte y celebró el fallo de la Corte. Sí, que era muy parecido, porque era Beretilnec, que había sido vice de su padre, como la madre asesina al padre, termina Beretilnec. Beretilnec no. No, la madre de Soria mató al papá de Soria, que era el gobernador. En ese momento asume el vice, que era Beretilnec. Beretilnec decía que ese no contaba porque era vice, y ahí la Corte le dijo no, y a pedido de Soria, de Martín Soria. En ese momento Martín Soria festejó el actual ministro de Justicia, que ahora critica. Bueno, Hugo, ¿cerramos? Sí, con un último dato. Para poner en contexto, más allá de algunos reclamos, hasta incluso Gioja recordó que le habían dicho textual en todos los idiomas a Uñac que se estaba pasando de pillo y aún así lo intentó. Bien, así que no va a poder ser candidato. Veremos cómo se reagrupa ahora el peronismo en la provincia de San Juan. Dicen que podría ir el hermano, así que por ahí con la misma boleta casi que estás. Le cambias el nombre nomás. Gracias, Hugo. Buen día, equipo. Hasta luego, 7:40 de la mañana. Y bueno, ser padre a los 80 y pico, decíamos ayer.